Continuamos conversando con el economista Israel Abreu sobre los temas económicos más importantes del país en estos días, sobre todo la famosa reforma o plan anticrisis. Y nos quedamos, Israel, con el tema de los combustibles y el tema del pasaje aéreo. Pero el tema de los combustibles es un tema que la población le irrita mucho, porque la población dice, el petróleo baja y sin embargo aquí los combustibles no tienen, cuando hacen una rebaja no es significativa y la gente tiene que lo están engañando. Ustedes que han hecho estudios y han analizado el tema de los combustibles, me gustaría que tú en detalle nos explicara para que los amigos que están en sintonía con el programa entiendan perfectamente lo que está pasando con el tema de los combustibles. Voy a retomar en donde exactamente nos quedamos. Exactamente. Primero, recuerde que el óbice, de verdad, que sobre el cual este gobierno esgrimió la defensa de su proyecto anticrisis, Exacto. ¿verdad? De su plan anticrisis, Exacto. fue el tema del estrecho de Hormuz y el efecto en el precio de los combustibles. Perfecto. Esa fue la gran excusa que ellos buscaron. El petróleo. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta de eso? Bueno, que en virtud del efecto que causa, porque es importante también que la gente sepa que cuando usted lleva su comida a la mesa, es directamente proporcional a usted llevar un galón de gasolina ahí. Para que la gente no crea que nada más paga la gasolina el que la echa en un camión o en un carro, en una guagua, en un autobús. No, 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 no. Usted que lleva un plato de comida a la mesa que no tiene vehículo, usted está pagando el combustible en esa comida. El transporte. Exactamente, ¿verdad? Si usted va a la farmacia a comprar un medicamento, a recibir un servicio de salud, usted está pagando el costo del combustible, Claro. porque se está pagando a través de la energía eléctrica que tiene su Sí, hospital, transporte. los servicios médicos, los medicamentos que utilizan que llegan ahí. Entonces, es transversal a todos los bienes y servicios que consume un ciudadano el precio de los combustibles. Entonces, la excusa del plan y de este lío que nos armaron fue ese. Entonces, el resultado final de esos 50.000 millones, ¿verdad? Sobre la excusa de los combustibles, es sacarle ese dinero del bolsillo. Que además los estudios econométricos que versan al respecto del efecto inflacionario en términos porcentuales, ya en términos reales, Sí. solamente de la creación del murmullo, que ahí fue exactamente donde me quedé, 2 o 3 semanas antes, ya los precios venían experimentando un aumento. Porque eso era Sí. todos los días, prensa pagada, medios pagados, comunicadores pagando, para que promuevan que hacía falta y que hace falta una reforma. Ponerle más dinero, que también tiene una lectura política que yo quisiera que usted me la corrigiera ahorita, porque con el permiso de esa parte. Sí. Entonces resulta que el efecto inflacionario en lo que queda del año, solamente por ese aumento que se pagó antes de que se aprobara y que se ratifica posterior a su aprobación, va a ser más o menos de un 1% por cada porcentaje de impuestos sobre la renta que se haya creado. Para que la gente tenga una idea, y si quiere lo puede escribir o hasta ChatGPT, no le va a dar el número tan exacto, Sí. pero se lo va a dar. Si usted hace, ¿verdad? Le hace la siguiente pregunta a cualquier inteligencia artificial y le pregunta, si le aumentamos un 3% de impuestos sobre la renta, ¿verdad? A las empresas que en República Dominicana aportan el 80% del impuesto sobre la renta que recauda el Estado Dominicano, que son esas empresas que facturan más de 1.000 millones de pesos. ¿Cómo eso se va a traducir, verdad? Desde el punto de vista del índice del precio al consumidor y la inflación. Y le va a dar entre 1 y 1,23%. Entonces se espera que ese solo efecto sea de alrededor de un 4%. Esa sola medida. Esa sola medida. Entonces vamos a terminar pagando con inflación. Entonces ya la gente tiene menos poder adquisitivo en el momento ya que se dio la inflación. Ese es el efecto general de todo esto. Eso es importante que la gente lo sepa. Ahora, en el tema de los combustibles, ¿qué resulta? Vamos a ver. Y aquí saquen papel y lápiz, porque es relativamente simple. Sin embargo, como quizá a veces nosotros mismos los economistas lo complicamos un poco, yo tengo un estudio de hace 3 semanas atrás. Entonces, ¿cuáles son los parámetros legales que se utilizan? Bueno, la ley de combustible, Sí.
que a propósito la aprobó Hipólito Mejía en el cuatrenio 2000-2004, número uno. Número dos, Esa era la famosa ley para corregir las distorsiones que se hacían y en la manipulación de los precios. Entonces se entendía que a través de esa ley, cuando subía, subía y cuando bajaba, bajaba. Esa era la idea. exactamente. Y que todo el mundo en su momento la apoyó, porque si sube, sube, si baja, baja. Claro, para no estar sujeto a la voluntad de un gobernante. Esa Porque era la idea. es importante que usted sepa que aquí se está violando inclusive hasta la Constitución. Oh, pero Aquí, mira, Donald Trump en Estados Unidos hace una semana, lo pueden buscar, ordenó, señores, si bien es cierto que estamos en un país capitalista de libre mercado, sí, no menos cierto es que ya el petróleo está barato. Tienen que bajar los precios de los combustibles, lo pueden buscar. sí, Porque a veces la mano negra del Estado debe intervenir, ¿verdad? claro. El Leviatán debe a veces Hacerse imponerse. sentir. Claro. Y Donald Trump es un vivo ejemplo de eso. Entonces, ¿qué resulta aquí en República Dominicana? Bueno, que con los años la ley de combustibles se ha convertido, lamentablemente, ¿verdad? Porque debo decirlo, no me siento orgulloso de eso, yo quisiera que fuera diferente, en un mecanismo de recaudación. Eso es una caja chica del gobierno que todos los viernes liquida. Ahí en aduana se liquidan todos los barcos que vienen con GLP, con gas natural, con gasolina, con gasoil o con petróleo para la refinería. Entonces eso se convirtió en un mecanismo de recaudación, violando lo que acabo de decir, el principio de libre mercado constitucionalmente establecido. Sí. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Si usted que me está viendo toma 2 semanas atrás, el miércoles último, y le pregunta a cualquier inteligencia artificial, ¿qué precio de los combustibles yo tuve hoy? Número uno, del petróleo específicamente. Y le pone TWI, número uno. ¿Cuál es la tasa cambiaria de hoy? ¿Verdad? Y agarra eso mismo un año atrás, 2025 Sí. y 2024. Se va a dar cuenta que según los parámetros que establece la ley 112, ¿verdad? Y que establece la misma fórmula para el cálculo, que el precio que se toma como referencia para fijar los precios de los combustibles para la semana próxima, que es el miércoles, se va a dar cuenta que nosotros estamos pagando en condiciones iguales a esos 2 años anteriores, alrededor de entre 40 y 80 pesos por galón de gasoil y de gasolina de manera específica. En el mejor de los escenarios 40 y en el peor hasta 90 pesos. De 40 a 90 pesos. Así es. O sea, En un por galón encima del valor. por encima del valor de lo que ellos mismos publicaron en el año 2025. Lo pueden comparar y buscar el precio del barril del petróleo y la prima del dólar de manera específica. Y se va a dar cuenta, solamente haciendo esa comparación de la cantidad de dinero que estamos pagando de sobreprecio, porque vuelvo y les repito, y no quiero hablar de corrupción y robo, pero hay que mencionarlo. Claro. Se ha convertido, porque déjeme decirle, aquí hay un sinnúmero de instituciones privadas que se benefician de los subsidios a los combustibles, que lo que están haciendo es introduciéndole distorsiones al negocio de los combustibles. Tal vez eso Anadega no se atreva a decirlo, porque no se quiere echar a algunos enemigos de manera directa, Sí. ¿verdad? Pero eso es lo que están haciendo. Esos combustibles, en la inmensa mayoría, en, qué sé yo, un 40 o un 50%, terminan en las estaciones de combustible compitiendo deslealmente con quienes tratan de hacer el negocio de manera formal. Entonces, ese estudio versa de que en la actualidad los dominicanos en sentido general, sin entrar en el detalle de las exenciones fiscales, porque usted y yo la pagamos a 350, Sí. y aquí hay empresas ricas, millonarias, que están pagando el precio del galón a 180 sin A impuestos. 180. Y hay sectores del sector transporte, empresarios del transporte, porque ya no son sindicalistas, ¿verdad? Que pagan el gasoil a 180. Que pagan a 180 y además reciben 200 millones Sí. a través del Intran, todos los meses que se lo distribuyen entre ellos. Que yo dudo mucho que no se utilicen también en politiquería barata. Y hagan trasiego. Y hagan trasiego y estén engañando a todos los dominicanos que nos está viendo. Porque si tú recibes a 180 y vendes por la izquierda a 200, te está ganando 30 pesos en cada galón. Tranquilo. Nada más con una asignación. De hecho, hay muchas empresas de transporte que no son sindicatos, para que estemos claros. Que lo hacen. No, y que venden combustibles. Tú ahí te llenan tu jipeta y te lo venden al precio normal.
Oh, cuando la inmensa mayoría están vendiendo combustible que tiene o una exención o simplemente una de las asignaciones que tiene a través del Intran. como dicen popularmente, más bueno que es así. Exactamente, es más bueno que sí. Wow, Ahora, sin embargo, usted y yo, y el que nos está viendo, yo estoy seguro que la está pagando a a 350. 300 y pico. Entonces, ese mismo jueves, ese jueves fatídico, donde vimos que nos mandaron esas notas de prensa y todo eso, el ministro de Hacienda tuvo la gallardía, los cocos, de decirle a la gente que los combustibles iban a subir 6 pesos más y que ahí se iban a congelar. Exactamente. Como que 3 y 6 pesos fue. así fue. Sí, Como que los dominicanos somos un grupo de idiotas, de idiota. ¿verdad? Que así es que lo están considerando. Es bueno que la gente lo sepa, que lo están Que considerando lo iban a congelar por 3 meses. por 3 meses. Sí. Sin embargo, entonces, y voy a recordarme un programa de radio muy conocido que tuve ayer, grandes amigos que me invitaron, y me preguntaron, acá Israel, ¿qué van a hacer con esos cuartos? Y resulta que Paliza, en una rueda de prensa, le preguntaron, ¿qué van a hacer con ese dinero? Me hacen esa misma pregunta. Digo, mira, el proyecto debió ir, ¿verdad? Con acompañado de que si tú vas a aumentar tus ingresos, tú tienes automáticamente que justificar los gastos. Así es que funcionan los presupuestos en el Estado. Tú no Claro, puedes decir, mira, yo voy a aumentar impuestos para recaudar más simplemente. claro, tú tenías que decir, así como voy a recaudar 50.000 millones, tenías que decir en qué va a invertir los 50.000 millones. Eso es lo que se supone. Entonces ahora, después que nos metieron el paquetazo fiscal, que lo aprobaron, el paquetazo tributario, que lo aprobaron en 5 horas sin el consenso de nadie, entonces ahora tienen que reformular el presupuesto, porque ahora mismo ellos están en franca violación a la ley de presupuesto general del Estado, en cuanto y tanto se refiere a que no han dicho en qué van a gastar ese dinero. Esos ingresos. Sí. Exactamente. Entonces ahora, en boca del mismo país, dice, bueno, miren, en su momento se van a enterar de qué vamos a utilizar esos Es una recursos. barbaridad. Usted entiende en la dicotomía Sí, una que barbaridad. O caen sea, y yo voy a recaudar unos cuartos sin saber para qué lo voy a usar. exactamente. Y tampoco tienen la gallardía de decirlo, De porque admitirlo. no saben. Que eso es como tú dices, eso es como una violación a lo que significa el tú manejar en el Estado no solo las leyes, sino un presupuesto. Porque el presupuesto es ingreso y gasto. Entonces nos sacan la lengua esta semana. Nos bajaron creo que 2 pesos, 3 la Dos, semana pasada. 2 y 5 creo que fue. 2 y 5 pesos. Sí. Entonces, señores, de verdad, Menos que el día que lo subieron. definitivamente, yo creo que aquí va a haber que hacer cacerolazo. Pero fíjate lo siguiente. ¿Cómo fue que dijo Pacheco? ¿Eh? Cacerolacito. Oye, pero fíjate lo siguiente. Ahora que tú dices que tuvieron que bajarle algo, lo que quiere decir que la decisión de congelamiento durante 3 meses quedó sin efecto. Claro que Ya sí. quedó sin efecto. Ya, primero no hay crisis. Esa es la demostración de improvisación más grande que El tiene este gobierno. reconocimiento de lo que usted acaba de explicar, Sí, que primero tuvieron que echar para atrás la posibilidad de congelar los precios, sí, ¿verdad? sí. Es un reconocimiento que ya no hay tal crisis. Sí, porque también mira lo que pasa, Israel. No hubo una explicación para tú justificar el congelamiento. O sea, tú dices, miren, voy a aumentar y lo voy a congelar, pero 3 meses. Pero ¿por qué razón? Tú no me lo explicaste. ¿Por qué razón lo tenía que congelar por 3 meses? Y yo le quiero hacer una pregunta, don Héctor, aunque yo soy aquí supuestamente el Sí, pero entrevistado. hacemos un coloquio Pero aquí. dígame, yo quiero que Es igual que ahora nos explican la razón por qué quitaron el congelamiento. ahora, desde el punto de vista político, que yo no tengo el privilegio de ser asesorado por usted. Don Héctor, explíqueme usted cómo no criticar el poner en las manos de un gobierno como tan incompetente como este, que ha demostrado serlo, ¿verdad? A 2 años de las elecciones, alrededor de 50.000 millones adicionales por año. Claro, es que desde un principio y desde la oposición se decía claramente que el gobierno lo primero que tenía era que ajustar sus gastos, o sea, reorientar la inversión y después tú puedes hablar de impuestos, pero tú no puedes pedirle al país, como tú dices, 50.000 millones de pesos que no especifican qué lo va a invertir para seguir haciendo lo mismo. A 2 años de las elecciones. Eso está O claramente sea, establecido. para seguir haciendo lo mismo, faltando 2 años por unas elecciones, tú quieres 50.000 millones más. Así es. Entonces, Oye, ese es el gran, esa era la gran interrogante
que todos nos hacíamos, pero estos tipos quieren 50.000 millones de pesos y no dicen en qué lo van a gastar. Ellos sí dicen en dónde lo van a buscar, Así es. pero no le dicen al país que lo van a invertir. Y tú dirás, para hacer lo mismo. Ahora, fíjate lo que tú has desarrollado en esta entrevista. Cada una de esas medidas, el impacto que están causando en la población. Y de ahí los famosos cacerolazos, porque eso tiene que ver mucho con la condición de vida de la población. Cacerolacito, dice Pacheco. Cacerolacito, qué irrespetuoso. Cacerolazo. Qué irrespetuoso. Y apenas están comenzando, porque la gente está calentando el brazo. Claro. Como la pelota, el pitcher calentando el brazo. Yo voy a subir un tanque a mi casa. yo le decía a la esposa mía, le decía yo, cuando ella oyó los cacerolazos por la casa, ella salió con su ollita a tocar y yo, dale, que a ti te dieron mucho, porque nosotros estábamos en el otro lado. Pero la población se está expresando. Y en el momento que por mi casa comenzaron a sonar los cacerolazos, había un apagón terrible. Entonces ahí fue que la gente le dio duro. Pero ven porque acá. El caldo de cultivo, un apagón, no digo yo la cacerola suena. Entonces mira, Israel, eso que tú dices, que es muy importante, de todas estas medidas de recaudar 50.000 millones de pesos sin explicarle al país en qué lo van a invertir, como también congelar los precios de los combustibles en alza, sin explicar por qué esa decisión, son de las cosas que revelan la improvisación de este gobierno. Así es. De las cosas. Y mire, yo tenía, y ya tenía, porque tengo muchos amigos en común con el actual ministro de Hacienda. No soy amigo de él, para nada. No he tenido el privilegio de compartir grandes momentos más allá de un saludo con él. Sin embargo, por los profesionales con los cuales de alguna forma nos une, yo tenía mayores expectativas. No obstante, les había comentado que no creo que esas expectativas se cumplieran en función de quién era su jefe. Eso debo decirlo. Y hay muchos amigos en común que quizá en algún momento se lo van a decir, o se lo han dicho inclusive. Ahora, a todo esto hay una pregunta, don Héctor, y esto para agregarle valor a esta conversación. Sí. Que es, ¿verdad? Que la gente sepa que teníamos otras alternativas. Claro. Que no eran, ¿verdad? Incidentar, ¿verdad? La paz social, porque eso es lo que están buscando. Gracias a Dios esto no está pasando de cacerolazo. Cualquier otra actividad, yo no estoy de acuerdo con ella, sin embargo, yo estoy de acuerdo con la protesta. Sí, la protesta que llaman cívica y pacífica. Así es. Casos, sí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo y hago un llamado público que la gente proteste. Claro, es un derecho constitucional. Claro, de manera consciente y educada. Sí. A cacerolazo limpio, nosotros lo vamos a despedir con Dios delante los próximos 2 años. Sí. Ahora, el nivel de incompetencia primero los llevó a buscar un outsider desde el punto de vista económico. Fueron y buscaron a Magín Díaz, que de hecho Pacheco lo llamó un oportunista. Sí. A traerlo al gobierno. Oportunista no, arribista. Ay, santísimo. Fue la sí, palabra fue arribista. fue arribista. Bueno, fue arribista. Entonces, eso dijo Pacheco. Sí. A todo esto, entonces, ¿qué opciones tenía el gobierno que podía no crearle este nivel de distorsión a la economía y poner en una situación, ¿verdad?, de equilibrio financiero, de equilibrar las finanzas públicas de una manera, ¿verdad?, más adecuada, que no sea en una situación ya de crisis que viene arrastrando el Estado dominicano, ¿verdad?, y esa cantidad de distorsiones que le introduce a la economía, el problema de la finanza pública, era simplemente, ¿verdad? Y hay 3 aspectos que pudo haber revisado. La primera, el gasto tributario. Claro. El gasto tributario, para que la gente que nos está viendo y escuchando, es simplemente esa cantidad de exenciones fiscales que fueron creadas con la justificación de que la sociedad iba a tener un retorno producto de esas exenciones fiscales. Y eran como un incentivo. Y eran un incentivo para que se desarrollen. Sí. Esas exenciones se han convertido en eternas y han sido un mecanismo para enriquecimiento ilícito, porque nadie ha podido cuantificar qué tanto beneficio social han producido esas exenciones fiscales, salvo la zona franca, sí, debo decir. Ese es uno. Si nosotros tomamos, que es la otra alternativa, el caso del sector eléctrico y el plan de gobierno que suscribió, tanto en el 20 como en el 24, el mismo Luis Abinader, nos daremos cuenta la cantidad de distorsiones que ellos le han introducido al sector eléctrico.
eso nos está costando a los dominicanos Bueno, alrededor de un 1.5 del PIB todos los años. Pasó de ser un déficit de un 23% a cerca de un sí, 46%. un desastre eso. Pasamos de 400 millones de dólares a casi 1.800 millones de dólares por año. Se estima en este 2.500 millones de dólares para este. Y lo grande del caso de eso, el dominicano que se Que tome, en pesos son 150.000 millones de pesos. así es, tómese el tiempo, a quien nos está viendo, de ver la fórmula del cálculo del precio de la energía eléctrica que pagamos. Otra estafa. Una gran estafa. Esa es otra alternativa que tenía y son alternativas puntuales y específicas que no había, que Sí, sí, sí. lamentablemente a mis amigos empresarios del sector eléctrico no se pueden ofender con eso. Lo que queremos es justicia, no que desaparezcan, pero que ese cartel que existe en República Dominicana, de alguna forma hay que ponerle Hay control. que ponerle control. Esa es la segunda alternativa que teníamos. Ah, Ahí hay 150.000 millones de pesos más. así es. Y tercero, entonces, señores, el gasto público. Revisen el gasto público, Eso. porque, don Héctor, no es simplemente, como quiera, ese dinero es el presidente que va a disponer de él. Es simplemente que gasten bien. Cuando un gobierno decide dar una pensión o construir una casa, la diferencia es que esa pensión no va a tener ningún retorno, más que incidentar la economía, porque es un dinero que la gente lo tira para arriba y sobre todo las pensiones que no son justamente merecidas. Estamos, Con esa medida que tú acabas de decir, la tercera, era más que suficiente para hacer lo que están haciendo. porque ellos van a seguir administrando el dinero. Bueno, Ahora lo que van es a utilizarlo de manera adecuada. más eficiente. Exactamente Sí, sí. eso. ¿Qué iba a resultar eso en los libros del Estado? Que tú ibas a aumentar tu patrimonio, el patrimonio del Estado, que es el patrimonio de todos los dominicanos, y ibas a ir saneando la finanza pública. Mientras tanto, nosotros estamos cogiendo dinero prestado para financiar pensiones y nóminas. Sí, o sea, tú no puedes meterle más cuarto a un barril sin fondo, como le dirían. Así es. Esa es la expresión. Entonces, esa historia de que no había más opciones No, pero ven es acá. una gran mentira. Y otra mentira, déjeme que no puedo dejar pasar esta historia. Ah. Qué verdugo es el señor Magín Díaz cuando dijo en ese fatídico jueves que el gobierno de Luis Abinader había bajado la deuda pública. No, eso no tenemos ni que hablarlo, porque yo me reí Qué muchísimo de eso. locura. Mira, Israel, llegamos al final de la entrevista. Gracias por el privilegio. No, gracias a ti, te la damos a ti. Y yo estoy seguro que el público que nos está viendo tiene que estar satisfecho porque ha ido entendiendo todo este proceso que hemos ido explicando. Muchas gracias, Israel. Vamos nosotros a pausar y dejamos ahí eso bien en detalle sobre la situación económica. Gracias a ti, Israel, y pausamos.